Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Frontal. Hoy es domingo 27 de diciembre del año 2020. Yo soy Laura Guzmán. Gracias por estar con nosotros como cada domingo y veamos un poco del contenido que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Este año 2020, a pesar de la pandemia, trabajamos con entrega y corazón en cada uno de los programas de Frontal. La República Dominicana es un país con grandes desigualdades sociales. Ganando 3 cheles, ya usted sabe, no le dan para nada. Nos encontramos en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. ¿Cómo siguen sucediendo nuevas masacres? La República Dominicana se encuentra entre los 5 países de América Latina con la tasa más elevada de feminicidios. ¿Cuáles son esos pilares y bases de derecho que protegen a la mujer dominicana? República Dominicana es un país lleno de mujeres talentosas y valientes. Yo creo que lo más importante es como ser perseverante. El paso de la tormenta Laura dejó al menos 4 muertes. Hablemos de impuestos de manera frontal. No hay forma legal de engañar a la Dirección General de Impuestos Internos. Durante este 2020, el país y el mundo ha pasado por grandes sucesos, iniciando con el coronavirus y una nueva cepa del SARS que ha llevado luto y dolor a miles y millones de familias. Este año hemos presentado diversos programas con temas que han sido de impacto para toda la sociedad dominicana. Veamos este especial resumen que hemos preparado para ustedes. El paso de la tormenta Laura dejó al menos 4 muertes, daños considerables en la agricultura, viviendas y carreteras, más de 1,000 evacuados y unas 14 comunidades aisladas en distintas partes del país. El presidente Luis Abinader estuvo personalmente en la zona afectada del sector de Los Ríos del Distrito Nacional y ordenó la reparación de las viviendas destruidas, al tiempo que prometió un plan integral para reubicar en el futuro a personas que viven próximo a ríos y cañadas en varias zonas del país. La primera dama Raquel Arbaje también estuvo muy involucrada y visitó a los familiares de las víctimas para darles apoyo y aliento. Todas las instituciones del gobierno, tanto de prevención como de solución, están actuando. Desgraciadamente hemos tenido 4 muertes, 2 por un derrumbe de una casa en el kilómetro 14, otra por el derrumbe de un árbol en el kilómetro 22, estamos hablando de la autopista Duarte, y también la muerte de un cabo del ejército cuando se trataba de ser rescatado en Pedernales. Mis condolencias a esas 4 familias, además de que ya en cada uno de esos casos hemos mandado para que se le atiendan las instituciones y se encarguen de sus familias las instituciones del gobierno. Pero tenemos que tener acción. Vamos a comenzar, por eso están con nosotros Gloria Reyes, de todo lo que es el plan Solidaridad, que pueda brindarle la mano amiga del Estado, pero corregir los problemas. Por eso está nuestro ministro de Obras Públicas, Eligio Concepción, para hacer todo un levantamiento, hacer un plan piloto para que cuando llueva, estemos, los que tenemos la oportunidad de tener un techo donde no nos inundemos, estemos tranquilos, porque sabemos que ningún otro dominicano va a tener un aguacero o esta tragedia. Recién iniciando su mandato constitucional, pudimos ver a un Luis Abinader como un presidente cercano a la gente y listo para estar en las calles. ¿Seguirá siendo así durante los 4 años de su gobierno? Nos queda esperar a que sean cumplidas sus promesas. República Dominicana es un país lleno de mujeres talentosas y valientes que han sabido abrirse paso en diferentes áreas como la política, las artes, el deporte, la comunicación y la ciencia. En los últimos años, al igual que en otras partes del mundo, han ido consiguiendo esa igualdad tan necesaria entre mujeres y hombres y han brillado con luz propia, no solo en nuestro país, sino fuera de él.
Hoy queremos dedicar el programa a mujeres que han puesto en alto nuestra bandera en tierras extranjeras y que han hecho sentir orgullosos a todos los dominicanos. Aquí, nuestra primera invitada. Thank you, Emmy. Oh my God, my family, all my coworkers, all the journalists, all the station, thank you for support. Gracias a mi familia, viva la República Dominicana. Gracias. Vamos con el tema de la noche. ¿Qué es lo que debe primar en la República Dominicana? Ha cumplido con todo lo que prometió. Entonces, tu residencia la consigues gracias a Hillary Clinton. Siguen siendo un motivo de gran preocupación. ¿Cómo podría afectar este fenómeno a nuestra área? En Santo Domingo, Esperanza Ceballos, Univisión. Esperanza Ceballos se mudó hace 6 años a Estados Unidos a perseguir un sueño. Es periodista y presentadora de noticias del canal Univisión 41 de Nueva York. Ha ganado 3 premios Emmy por sus trabajos. Mientras vivía en República Dominicana, acumuló experiencia laboral en CEDN y ahora forma parte de un grupo de periodistas que se encuentra laborando en otras cadenas hispanas en territorio estadounidense. Y tenemos el honor de encontrarnos con la destacada dominicana periodista radicada en Nueva York, Esperanza Ceballos. Gracias por estar con nosotros en Frontal. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, gracias a ti, Laura, por darme el honor de conversar aquí con ustedes en tu programa, como cada domingo, ¿no? Hablemos un poco de sus inicios. ¿Cómo descubrió esa vocación hacia el periodismo y en el ejercicio, en esos primeros pasos aquí en la República Dominicana? Bueno, interesante, ¿no? Esa pregunta, porque recuerdo yo cuando yo estaba ya terminando la secundaria, ¿no? Siempre mi pasión era la arquitectura. Yo siempre deseaba estudiar arquitectura, pero cuando estaba en cuarto de bachillerato, una amiga me invitó a estudiar locución y yo vivía en San Cristóbal. Y ella dijo, bueno, vamos a viajar para la capital, a la escuela Otto Rivera. Y yo dije, ok, pues vamos. Y yo no estaba como muy entusiasmada. Ella me entusiasmó, mi amiga, y fue así que empezó como esa devoción, ¿no? Ese amor hacia la comunicación. Y después de ahí yo dije, bueno, pues yo creo que voy a estudiar periodismo. Y fui a la Universidad Autónoma, tomé un examen psicológico y dijeron, bueno, yo creo que sí, que definitivamente puedo estudiar eso. Y ahí empezó la historia y eso fue maravilloso, de verdad que sí, no me arrepiento. Una manera peculiar de descubrir ese talento, pero excelente. Háblenos un poco de su experiencia en el quehacer local cuando vivías acá en Santo Domingo. Tenemos entendido que trabajó para El Caribe, para CEDN, donde eras reportera de noticias. Así es. Bueno, yo creo que yo empecé en CDN en mis pininos, ¿no? En principio yo trabajaba antes, cuando estaba en la universidad, trabajaba en una empresa de investigación de mercado. Y yo decidí en el 6º semestre, dije, bueno, yo creo que yo necesito ya ir buscando la oportunidad de ir practicando en los medios de comunicación porque es aquí donde finalmente quiero trabajar porque es lo que estoy estudiando. Y al 6º semestre yo recuerdo que fui en varias ocasiones a CDN para hablar con el director Manuel Quirós para poder practicar los fines de semana. Y fue así, la oportunidad se abrió. Él me dijo cuando fui a una de las entrevistas si yo quería trabajar como su secretaria. Y yo dije, pues claro, aquí estoy, lo importante es estar adentro, ¿verdad? Y así fue que empecé como secretaria de prensa, recuerdo, de Manuel Quirós, que ahora es el director de también SIN. Entonces, así fue que empecé y después como a los 2 años, ya hace como para el 2002, ahí empecé a salir a la calle. Y bueno, me encantó, ¿no? Yo estuve en CDN hasta prácticamente el 2012. Todo ese tiempo yo creo que mi casa fue CDN, donde aprendí muchísimo con todos mis colegas, Fernando Marte, Wellington Carpio, Flor Ángel, también Grullón, esas personas que yo creo que Mariela Camaño. Al descubrir su vocación, Esperanza tuvo la inquietud de adentrarse en el campo del ejercicio diario en la comunicación e iniciar como secretaria de prensa para CDN. Esta oportunidad le abrió caminos para continuar en este grupo de medios. Sin embargo, si no hubiera existido en ella una actitud de movilizarse hacia el área laboral donde sabía que podría desarrollarse, tal vez hoy su destino profesional fuera distinto. Ella nos demuestra que debemos siempre movernos hacia donde se encuentran nuestros sueños. ¿Cómo se da la oportunidad de Esperanza entonces de ir a los Estados Unidos y que Univisión le abra las puertas? Pues fíjate, Laura, que yo estando ya en CDN, Ramón Carmona, que es el productor de Univision Network en República Dominicana, pues él me dijo, mira, viene
directora de noticias del Canal 41 de Nueva York para acá y quiere buscar una corresponsal y yo quiero que tú me des un demo. Y fue así que todo empezó. Recuerdo que fue para el 2005 cuando fue Norma Morato en ese tiempo y ahí yo tuve la oportunidad de presentarle mi demo, ¿no? A Norma Morato y duró como 3 meses más o menos. Ella estaba evaluando varios periodistas y ahí es que empiezo después a trabajar como corresponsal de el Canal 41 de Nueva York. Después, como a eso del 2010, empecé a trabajar para Primer Impacto y también para el Noticiero Nacional. O sea, después ya para el 2014, recuerdo yo, finalizando 2013, pues mi jefa en ese entonces, que era Norma Morato, pues ella me dijo, mira, hay una oportunidad para que puedas venir para los Estados Unidos. Y yo, oh, ok, perfecto. Entonces ahí fue que gracias a Dios se abrieron las puertas y pude estar aquí y puedo tener la oportunidad, ¿no?, de trabajar en este mercado diverso. Ha sido una experiencia buenísima, no me arrepiento. Y yo creo que lo más importante es poner en alto el nombre del país, de la mujer, y que sí se puede. Yo creo que no hay nada imposible cuando tú tienes el corazón y el deseo de hacer las cosas correctas. Así es, y precisamente, Esperanza, este domingo estamos haciendo un honor a esas mujeres dominicanas que ponen nuestra bandera en alto a nivel internacional y por eso también decidimos destacar su labor como periodista. Y evidentemente las premiaciones lo han dicho, 2 Emmy y trabajos muy interesantes, tales como el de Doña Nidia, la dominicana que vende habichuelas en Washington Heights, como también la parte de las víctimas de Trujillo, que fue muy interesante. Cuéntanos este orgullo de tener el privilegio de ser ganadora de 2 Emmy Awards. De 3 tengo. De 3. Sí, tengo. Muy contenta, de verdad. Yo creo que uno de los sueños cuando yo llegué aquí, yo decía, ay, yo quisiera ganarme un Emmy cuando yo esté trabajando para en Estados Unidos, porque es el sueño, como no, de todo periodista, llegar y ganarse un premio tan prestigioso. Y yo creo que empecé a trabajar, ¿no? Empecé a luchar y a ir detrás de ese sueño que yo quería. Y creo que gracias a Dios sí se dio. Y es tan increíble porque cuando tú eres evaluado en frente de tantos otros colegas también de todas las estaciones, no solamente de habla hispana, sino también de habla inglesa, que tú dices, wow, en medio de todos estos reportajes que hayan catalogado y valorado el tuyo es importante, ¿no? Y yo creo que cuando uno recibe un honor de esa naturaleza, uno dice, wow, el compromiso ahora es mucho más grande, así que hay que trabajar mucho más fuerte porque es difícil como que llegar ahí, pero mantenerse también hay que seguir trabajando. Yo creo que sí, Laura. Mantenerse es la clave. El periodismo es una profesión de mucho análisis, de mucha entrega, de mucho tiempo, sacrificio e incluso a veces de riesgos. ¿Cómo podrías calificar cuáles son esos valores que se requieren para ser un periodista de éxito? Bueno, yo creo que lo más importante es estar enfocado en lo que tú quieres lograr, ¿no? Cuando empiezas la universidad, decidir, no solamente yo quiero llegar a trabajar para un medio de comunicación, yo quiero ser más. O sea, cuando yo recuerdo que empecé en CDN, yo decía, bueno, yo no quisiera toda la vida estar como detrás de un agente aquí en el Congreso, que yo cubría el Congreso. Yo quiero seguir escalando. Si tengo que cubrir otra fuente, tengo que cubrir, por ejemplo, la justicia. Yo creo que lo más importante es como ser perseverante y seguir preparándose cada día. No solamente terminar la universidad y ya, sino seguir haciendo cursos, especializándote en diferentes áreas, ya sea fuera del país. Lo más importante es que en República Dominicana hay tantas oportunidades en el que tú puedes inscribirte, ¿no? Y los cursos no son tan caros como aquí, por ejemplo, en Estados Unidos. La destacada periodista dominicana ha elevado nuestra bandera en alto al haber sido premiada con 3 Emmy Awards. Nos expresa que una de las claves de su carrera profesional ha sido la persistencia y la continua preparación. Estaba analizando en estos días con mi equipo de trabajo que tenemos muchos periodistas valiosos, sobre todo mujeres, y que en ocasiones, cuando radican en el exterior, en ese momento son mayor valoradas y cuando están aquí en el país, realmente como que no se le da ese valor que ameritan. ¿Has analizado esto?
Bueno, pues fíjate, Laura, yo pienso que hay muchas mujeres, como tú decías, en nuestro país muy talentosas y cada cual tiene su espacio, ¿no? Y también aquí en los Estados Unidos hay muchas mujeres, cada día uno ve más mujeres en las universidades, ¿no? Y claro que sí, eso es una muestra de lo que se refleja en los trabajos también. Hay más mujeres que hombres casi en todos los lugares. Lo que debe de reflejarse también es en los puestos de poder, como por ejemplo la presidencia, los diferentes ministerios. También deben de haber las mujeres que uno también ve en las universidades. Cuando uno está en la universidad y estaba en la universidad, veía mucho más mujeres que hombres. Y pienso que cada cual tiene su valor, tanto aquí como allá. Y si una mujer es inteligente y yo creo que si es preparada, yo creo que tanto aquí como allá le dan el valor como tiene que darle. Eso es mi pensar. Perfecto. Cuéntanos de tu rol como madre profesional y ese multitasking, también en este contexto de pandemia. ¿Cómo ha sido tu proceso de cuarentena y cómo has manejado todo? Bueno, es un poco difícil eso, ¿no? Eso de la cuarentena. Yo decía al principio, Dios mío, ¿y cuándo que se va a terminar esto? Bueno, no ha terminado todavía, ya vamos por 6 meses y pico, ¿no? Pero y ahora vuelven las clases otra vez. Yo tengo mellizos, tienen 10 años, hembra y varón, y el hecho de que estar en la casa, por ejemplo, yo estoy trabajando desde la casa, ha sido un poco retante, ¿no? Cuando también estábamos en el proceso de las clases, levantarse uno temprano, acostarse siempre tarde, porque las tareas eran las de nunca acabar. Esperanza, y finalmente quisiéramos saber qué consejo le darías si tuvieras la oportunidad de tener al lado a una joven periodista que te preguntara cuáles son esos pasos para lograr un éxito sostenido y mantenerlo en el tiempo. Ay, mira, Laura, yo creo que lo más importante de todo es, no importa si tú quieres ser periodista, si tú quieres ser arquitecto, si tú quieres ser un ingeniero, lo más importante es que te enfoques y ames lo que quieras hacer. Cuando tú amas, estás decidido a hacer lo que es correcto, siempre lo vas a lograr. Pero lo más importante, tú tienes que amar lo que haces, porque si tú vas a estudiar, porque yo me quiero hacer millonario en tal carrera, yo creo que al fin y al cabo no vas a ser feliz ni vas a ser millonario tampoco, pero tienes que enfocarte, ¿qué es lo que tú quieres como periodista, como estudiante de comunicación, hacia dónde tú quieres llegar? Y no desmayar. Yo creo que uno tiene que tener sueños cada día y los sueños no se pueden como dejar desvanecer, sino seguir luchando. Porque hay gente que te va a decir, tú no lo puedes lograr. Hay gente que te dice, tú no das para eso. Mucha gente negativa. A esa gente negativa, ¿sabe qué? Deshazte de ella, no la escuche, que te entre por un oído y te salga por el otro y siga adelante. Mira hacia tu objetivo, hasta dónde tú quieres lograr. Muchos estudiantes, mucha gente me dice, yo quiero llegar a Univisión, yo quiero llegar a otra cadena de televisión importante en los Estados Unidos, donde quiera. Yo digo, adelante, no pares de luchar, sigue trabajando, haz un buen trabajo, una buena cuando tú empiezas a construir, ¿no? A una buena zapata, exactamente, para que de ahí en adelante nadie te detenga, ninguna tormenta te detenga. Eso es lo más importante que tienen que hacer cada una de las personas que ven siempre un objetivo. Nos conversa que siempre es importante tener un referente como modelo a seguir, y su visión fue tan clara que hoy se ha convertido en un modelo a emular por muchos dominicanos. Esperanza Ceballos es una mujer de fe, de pasión por el trabajo, honestidad y una larga carrera de resistencia y calidad profesional. Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos no puede perderse este especial de fin de año de Frontal. Hablemos de impuestos de manera frontal. ¿Qué son los impuestos y cómo está formado el sistema tributario dominicano? Bien, esa es la pregunta más básica con la que deberíamos definitivamente empezar.
Los impuestos son las contribuciones que hacen las personas para sostener las cargas sociales. Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son esa colaboración, como dije, que se da por parte de las personas para que podamos tener puentes que comuniquen una y otra ciudad, para que podamos tener hospitales y podamos tener, digamos que los recursos básicos que hacen andar un Estado. Las tasas son, a su vez, conllevan una contraprestación. Por ejemplo, cuando vamos a pagar el peaje, lo que estamos haciendo es contribuyendo para que nos puedan mantener esa carretera en buen estado. Cuando vamos a pagar una tasa, por ejemplo, para una certificación, lo que estamos pagando es el costo de tener una secretaria, de pagar la fotocopiadora. Siempre hay una contraprestación cuando se paga una tasa. Y una contribución, y lo vamos a poner con el mejor ejemplo, no se contribuye directamente al Estado, sino que se contribuye a un fondo, como por ejemplo el caso de las contribuciones a la seguridad social. Entonces, esa es, digamos que, la estructura, esos son los tributos. La política fiscal es la rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación. La política fiscal está formada por el conjunto de variaciones en los programas de gastos e ingresos del gobierno, tanto en su volumen, cuánto se gasta y cuánto se ingresa en porcentaje del Producto Interno Bruto, como en su estructura, a qué se dedica el gasto y a través de qué figuras impositivas se recaudan los ingresos. Los ingresos del Estado dominicano dependen en su mayoría de impuestos o ingresos tributarios, es decir, de impuestos que gravan el consumo, como el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, e impuestos selectivos a los alcoholes, tabacos y combustibles, impuestos sobre la renta e impuestos sobre el patrimonio. El sistema tributario dominicano está compuesto por impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan principalmente la ganancia. Y son los impuestos buenos, Laura. Son los héroes de todo Estado. Los impuestos directos son los héroes de todo Estado. Los impuestos indirectos son los que gravan el consumo. Y esos son los impuestos villanos, para decirle de alguna forma. En República Dominicana tenemos 55% de impuestos indirectos y 45% de impuestos directos. El Código Tributario de la República Dominicana es ejecutado por oficinas recaudadoras, la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, y la Dirección General de Aduanas, DGA. La tarea de ambas difiere en el tipo de impuestos que les compete recaudar. La primera los abarca todos, excepto los impuestos sobre el comercio internacional, y estos últimos son cobrados por la Dirección General de Aduanas. En la República Dominicana, los impuestos se clasifican en internos y externos. Dentro de los internos directos están el impuesto sobre la renta, ISR, el impuesto al patrimonio inmobiliario, IPI, y los activos. Dentro de los indirectos están el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, ISC, y el aporte pagado a la Tesorería de la Seguridad Social, TSS. Los impuestos externos gravan tanto la importación como la exportación del comercio exterior. El sistema se basa en gran medida en impuestos indirectos, lo que limita su progresividad. Casi una tercera parte de lo recaudado por el Estado proviene del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. El mejor ejemplo de un impuesto directo es el impuesto sobre la renta. Y por eso te voy a explicar inmediatamente por qué es un impuesto héroe, porque al ser un impuesto que grava la ganancia, siempre paga el que más gana. Entonces, por eso se llama impuestos directos, que también tienen un componente que es el componente de la progresividad. Un impuesto es perfecto en la medida en la que grava, es decir, en la medida en la que quien tiene que pagar es quien tiene. Entonces, quien más tiene, más puede. Es el impuesto de capacidad contributiva. Nuestra Constitución prevé que es un deber fundamental el de tributar en base a nuestras posibilidades. Ahí comienza, Laura, la definición de un sistema tributario perfecto. Y es que solamente contribuyen aquellas personas que pueden contribuir. La fiscalidad es uno de los pilares fundamentales de la democracia, por la cual los ciudadanos adquieren derecho a exigir responsabilidad de las autoridades por sus acciones, además de contribuir de acuerdo con sus capacidades al financiamiento del Estado. Sin embargo,
existe un gran reto que ha mantenido en descontento a muchos ciudadanos: la capacidad de que con lo recaudado se pague por los bienes públicos de calidad: salud, educación, seguridad ciudadana y justicia. No podemos endeudarnos para pagar gasto de capital o una nómina abultada del gobierno. Esos gastos tienen que ser para inversiones sociales a largo plazo, como por ejemplo formar a los maestros. No hay ninguna inversión que tenga mayor retorno social que formar a un maestro. Que se supone que es el objetivo de los impuestos. El objetivo que debe ser el objetivo final, correctamente, el principio de especialidad, correctamente. Entonces, tenemos ya $300,000 más, 300 millones de dólares más que vamos a obtener por el endeudamiento externo. Ahora llegó la parte más difícil, la parte de apretarse el cinturón. El gasto. Tenemos que reducir en $200 millones para poder llegar a esos $1.000 millones el gasto del gobierno dominicano. Entonces fíjate cómo conseguimos los $1.000 millones, pero sentándonos ¿quién? Las fuerzas vivas de la nación dicen. Nadie ha podido definir eso, ni los franceses ni los americanos han podido definir fuerzas vivas, pero al final de cuentas es un concepto que se siente, no que se define, que se refiere a la iglesia, la sociedad civil, el gobierno, el empresariado, para que se sienta a pensar y a diseñar cuál es esa República Dominicana que queremos. Y usted sabe cómo que está la cosa, no cayéndose muerto. Ya tú sabes, la gente está aquí vuelto al grito con los precios de la canasta básica. Hay veces llega la mes de la casa, no tiene para pagar. Que lo obliga, hay que salir para trabajar. Ganando 3 cheles, ya usted sabe, no le dan para nada. La clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común que los vincula social o económicamente, sea por su función productiva o social. La delimitación de las clases sociales se basa en la condición económica y la calidad de vida del individuo, al igual que factores educacionales. Gracias, Laura Guzmán, por tu invitación a tu excelente programa de análisis e investigación. Vamos a hablar de un tema realmente interesante, tal como tú lo planteas. Al hablar de clases sociales, necesariamente tenemos que hablar de desigualdad y estratificación social, que es uno de los temas fundamentales dentro de la sociología. Y justamente, al hablar de desigualdad, pues estamos hablando de un término, de un concepto intuitivo. Intuitivo significa que todos tenemos más o menos una idea de lo que significa ser desigual. Eso nos remite al tema de si somos diferentes. Y, por supuesto, la desigualdad social está íntimamente relacionada con el tema de las clases sociales. Todas las sociedades del mundo, de alguna manera, están estructuradas, organizadas, en función de una especie de jerarquía social. Podemos pensar en una pirámide donde hay una cúspide y donde hay una base. Entonces esa pirámide se puede dividir en estratos sociales, y así de alguna manera se establece una jerarquización, una estratificación de todos los miembros de una sociedad. Un informe del Banco Mundial define 3 clases económicas en República Dominicana: pobres, cuyo ingreso per cápita es menor de $4 al día; vulnerables, con un ingreso de $4 a $10 al día; y la clase media, con $10 a $50 de ingresos al día. Esos representan menos del 3% de la población del país. En República Dominicana, la inversión en gastos sociales es escasa y se encuentra entre las más bajas de América Latina. Somos el tercer país de la región que menos ha aprovechado el crecimiento económico para mejorar la salud y la educación, manteniendo a un 50% de la población bajo el umbral de la pobreza.
Una dictadura es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Hoy, en Frontal, preparamos un programa especial dedicado a las dictaduras del mundo, en especial las pasadas y presentes que han marcado de forma muy atroz la historia de la humanidad. A pesar de que los índices democráticos han avanzado en los últimos 20 años, aún quedan países dominados por dictadores, según la organización intergubernamental Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA. 32 países hoy viven todavía bajo una dictadura, 28% de la población mundial, y aquí algunos de los destacados. Nicolás Maduro es presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2013. IDEA y varias organizaciones internacionales le consideran dictador desde el 2017, cuando el Tribunal Supremo suspendió al Parlamento que contaba con mayoría opositora, aunque la actual Constitución se aprobó en 1999. Comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás, jamás podrán. Prayut Chan-o-cha desde el 2014 ocupa el cargo de primer ministro con una monarquía constitucional bajo régimen militar. Xi Jinping llegó al poder de China en el año 2012, elegido por el Partido Comunista Chino. El tipo de régimen existente es el de República Socialista de Partido Único, que se estableció desde el año 1949. Kim Jong-un llegó al poder designado por su padre y predecesor en el cargo. Kim Jong-il ocupa el título de líder supremo de la República. El tipo de régimen es República Yugé, de partido único, establecido desde el 1948 en ese país. Cuba es una república socialista de partido único desde 1959, año en que accedió al poder Fidel Castro. Actualmente su presidente es Miguel Díaz-Canel, luego de que sucediera al poder a Raúl Castro. Otro de los países que, según organizaciones internacionales, se encuentran gobernados actualmente por dictaduras son Libia, Egipto, Somalia, Sudán del Sur, Burundi, Qatar, Ruanda, Bielorrusia, Azerbaiyán, Chad, Camboya, Guinea Ecuatorial, Irán, República del Congo, Laos, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Siria, Vietnam y Arabia Saudita. El siglo XX será recordado como uno de los siglos más sanguinarios de la historia mundial, en gran medida debido al auge del totalitarismo y las dictaduras militares. Detengámonos un poco a ver las dictaduras más salvajes de la historia, en orden de cantidad de muertes y atribuidas a su mandato. El mayor asesino del siglo XX fue Mao Zedong, líder de la Revolución Comunista en China. Fue el ideólogo detrás del Gran Salto Adelante, un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola que derivó en una hambruna que acabó con la vida de hasta 45 millones de personas. Entre 1966 y 1977, también promovió la Revolución Cultural, durante la cual fueron perseguidos y reprimidos hasta 2 millones de burgueses y terratenientes. Se estima que entre 49 y 78 millones de personas murieron durante su mandato, sea por ejecución, encarcelamiento o de hambre. En 1958 o 1959, más o menos, tuve la impresión de que Mao realmente se había divorciado del mundo que le rodeaba, del pueblo chino, y que había sido capaz de organizar una revolución, pero que no sabía cómo gobernar un país. La gente no tenía nada que llevarse a la boca, ya no tenían que comer. Cuando ya no les quedaba nada, se comían los cuerpos de los que habían muerto hacía poco. Joseph Stalin fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952.
Al asumir el poder, sofocó gradualmente a todos los disidentes políticos de su gobierno. A partir de 1930, se desencadenó la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos políticos y penales. En paralelo, sus planes para transformar Rusia de un país agrícola a uno industrializado causaron una gran hambruna en todo el territorio soviético. En total, se le atribuyen aproximadamente 23 millones de muertes al líder ruso. Creó un imperio mayor que ninguno de los zares. Probablemente fue el gobernante más poderoso que haya tenido Rusia. Pero se lleva el premio al ser más malvado que ha producido la raza humana. Stalin tenía el poder total. Probablemente llegó a tener más poder que ningún otro individuo en la historia del mundo hasta el momento. Adolf Hitler es responsable de la muerte de 17 millones de personas, una cifra que se desprende de las bajas en los frentes de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y los más de 6 millones de judíos homosexuales y gitanos que fueron exterminados en campos de concentración nazis durante el Holocausto entre 1941 y 1945. Este campo era el campo de exterminio más grande de la Europa ocupada. De hecho, era un gran complejo, tenía 3 campos, Auschwitz, Auschwitz-Birkenau y Auschwitz-Monowitz. En este campo era donde se llegó a asesinar más o menos 10.000 personas diarias. Hubo campos de concentración donde fueron asesinados más de 1 millón de personas, como Auschwitz-Birkenau. La escala de los Einsatzgruppen es de más o menos 1,5 millones de personas asesinadas. Y tenemos 7 campos de exterminio en Europa. Hubo muchísimos campos de concentración, algunos hablan de que son casi hasta 40.000 campos de concentración. Fueron los últimos dictadores de Argentina, los 4 que sucedieron en la presidencia del país, fruto de la sublevación militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que el 24 de marzo de 1976 derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, que había ocupado la presidencia de la República tras la muerte de su marido Juan Domingo Perón. Con la restauración de la democracia en Argentina, los 4 fueron procesados en diversas causas por crímenes cometidos durante sus gobiernos. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Hugo Banzer instauró una férrea dictadura en Bolivia de 1971 al 1978, en la que se estima que unos 150 presos políticos desaparecieron durante este periodo. En los sótanos de las dependencias del por aquel entonces Ministerio del Interior se encontraron celdas de tortura y huesos de humanos. Tras el golpe de Estado que militares brasileños dieron la noche del 31 de marzo de 1964 contra el gobierno del presidente Goulart, se sucedieron en Brasil diversos presidentes dictatoriales de carácter militar que buscaron una cierta legitimación democrática, sobre todo con la promulgación de la Constitución de 1967, autoproclamándose protectores del país ante la deriva procomunista del gobierno de Goulart y tutelando desde las Fuerzas Armadas el Congreso de Brasil. Ha sido una de las más sangrientas dictaduras en el continente americano. Trujillo sufría de un complejo de inferioridad. Mi padre fue tomado herido, prisionero, fue torturado. Fue un dictador. ¿Cómo siguen sucediendo nuevas masacres en el día de hoy? Pues estaban en la silla eléctrica. El chofer de Trujillo tenía una ametralladora y empezó un intercambio de disparos. Y ya dentro de 25 años yo habré desaparecido. Rafael Leonidas Trujillo fue un militar y político dominicano que gobernó como dictador de la República Dominicana durante 31 años. Su gobierno fue uno de los más sanguinarios de la historia del país, ya
ya que durante su mandato se produjeron cerca de 50.000 muertes. La era de Trujillo fue la época más terrorífica de la República Dominicana. Al llegar al cargo de presidente, Trujillo empezó su política represiva con la prohibición de los otros partidos políticos y sembrando el terror a través de los militares para atemorizar a sus opositores. ¿Cómo se vivía? ¿Cuál era el ambiente social tan cargado de tanto miedo, de una persona desconfiar de la otra? Le voy a contar esto, pero para que lo olvide. Frente a mi casa vivía un señor que era senador. Estaba casado con una señora que había sido compañera de escuela de mi madre. Y me dice ella, fulana, mengana, salíamos todos de la escuela y nos repartíamos. El señor le negó el saludo a mi madre. Mire el miedo donde llegaba. Cuando a mí me cogieron preso, yo vivía en la calle Santiago, en Gascue, los vecinos se sentaron de espalda. La situación en la época de Trujillo era que si a ti te ofrecían un cargo, tú no podías rechazar. Porque si tú lo rechazabas, ya tú estabas señalado como enemigo del régimen. Decirle que no a Trujillo era decir yo soy enemigo del régimen. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, continúe viendo más de este especial de fin de año de su programa Frontal. Cada año seguimos perdiendo vidas y sumando nombres a la larga lista de mujeres víctimas de violencia. No me imaginé nunca que iba a pasar por este terrible dolor de una manera tan cruel. Mi niña durmiendo. En un crimen más de feminicidio, un hombre mató a su expareja, la madre de ella, el esposo y una hermana de la víctima. Parientes de las dos mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas. Nos encontramos con Patricia Santana, quien es abogada especialista en temas de género y también de derecho constitucional, en este día que estamos dedicando a la conmemoración del Día Internacional contra la no violencia hacia la mujer, en función de aquel fatídico hecho del asesinato de las hermanas Mirabal. Gracias por estar con nosotros, Patricia, en Frontal. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Excelente. Patricia, y entrando en materia directamente, una pregunta tal vez no tan frecuente, pero ¿desde qué año podemos decir que a la República Dominicana se interesa directamente por conocer estos temas de género, hablar de igualdad, equidad, y desde, vamos a decir, qué década inicia este fragor de la violencia de género? Bueno, yo pienso que no deberíamos hablar de décadas porque, por ejemplo, el caso de las hermanas Mirabal es evidencia de que la mujer padece violencia desde antaño, ¿verdad que sí? Sí. Pero la verdad es que en las últimas décadas y particularmente a partir de la Constitución del 2010, cuando se habla del concepto de Estado social y democrático de derecho, cuando se habla del concepto de igualdad como uno de los pilares de este Estado, y la misma Constitución consagra como uno de los derechos fundamentales el derecho a vivir una vida libre de violencia, y particularmente dispone que se rechaza toda forma de violencia de género interfamiliar y que el Estado tiene que erradicar adoptar las medidas necesarias para erradicar estas formas de violencia contra la mujer, de manera particular dándole a la mujer, en este caso, una protección reforzada. Y evidentemente que esto abre una serie de discusiones y de temas que particularmente este año ha sido
súper interesante porque hemos visto que en temas de violencia contra la mujer, las diferentes formas de violencia contra la mujer han generado movilizaciones en todo el país, y en los últimos meses la hemos sentido cuando hablamos del tema del matrimonio infantil, cuando estamos hablando del tema del aborto y cuando estamos hablando propiamente de la violencia física o psicológica que pueda padecer la mujer en nuestro país. Entendemos que los feminicidios en el país se deben a la cultura machista patriarcal que predomina en nuestra sociedad, la falta de una educación por la igualdad de género que se viene obstaculizando desde diferentes sectores y actores de la sociedad. No contamos con una voluntad política suficiente, fuerte, para hacer valer lo que establece la Constitución. Hay que plantear también que el Ministerio de la Mujer es uno de los ministerios que recibe menos recursos. Solamente hay 2 por debajo en cuanto a la cantidad de recursos de presupuesto que reciben. Y para enfrentar un flagelo como es la violencia contra las mujeres, se necesita disponer de más recursos. El artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer considera violencia contra la mujer a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Patricia, ¿cuáles son esos pilares y bases de derecho que protegen a la mujer dominicana? Bueno, si nos vamos directamente a la Constitución, te hablaba ya del principio de la igualdad, consagrado en el artículo 39 de la Constitución, y donde el constituyente hablaba particularmente de que el Estado debe procurar garantizar la igualdad real, que ésta se materialice entre el hombre y la mujer. Y a partir de ahí, el mismo constituyente adopta una serie de medidas. Y vuelvo y caigo en el artículo 42, que se refiere al derecho a la integridad física, ¿verdad? A la protección que debe recibir por parte del Estado y a una vida libre de violencia, y con esto pues se le da una protección reforzada a la mujer y a la niña, porque también cuando hablamos de violencia no solamente hablamos de una mujer adulta, sino que niñas y adolescentes sufren o padecen distintas formas de violencia. Y la violencia en nuestra sociedad no solamente proviene de una persona. La violencia proviene de prácticas que son normalizadas en nuestro país y puede provenir incluso de medidas adoptadas por parte del Estado. Entonces, lo que hace la Constitución es que sienta las bases para que vayamos, ¿verdad?, limpiando, pasándole la escoba a todo eso, y con el objetivo de garantizar esa deseada igualdad, erradicando la violencia, en este caso contra la mujer. Pero también a nivel legislativo tenemos como normativa vigente en la actualidad el Código Penal Dominicano, que está vigente, y la Ley 2497, dos normas de carácter legal que ameritan de una revisión inmediata, porque no reflejan las necesidades actuales con relación a cómo enfrentar la violencia que vive la mujer el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros en cada programa de este año 2020. Esperamos contar con su sintonía y respaldo en el 2021. Soy Laura Guzmán. Gracias por acompañarnos en este especial de fin de año de Frontal.